nuevamente. Y vamos a compartir pantalla. ¿Se ve, verdad? Se ve y se escucha bien, ¿verdad? Soy la profesora Betsy Wong, aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para la Academia Pitágoras. ¿Ok? Empezamos entonces, y dice así. ¿Qué es el acento? Sabemos que el acento ahora tenemos que ponerle más level, ¿no? El acento es la mayor fuerza de voz contenida en una palabra, ¿ok? El acento prosódico no coloca tildes sobre la sílaba tónica, ST, sílaba tónica, de agudas y graves. Porque tú sabes que las esdrújulas y las sobresdrújulas siempre se tildan, ¿no? Son las agudas y las graves las que van a manifestar cierto problema para nosotros, porque a veces se tildan y a veces no. Y para eso nosotros tenemos que manejar reglas de acentuación. Así que tenemos un primer acento que se hace llamar acento prosódico, ¿de acuerdo? Acento prosódico. Es un acento simplemente pronunciado. ¿De dónde sale prosódico? Prosódico proviene de la palabra prosodia. La prosodia, ojo, la prosodia estudia la pronunciación. Estudia la pronunciación. ¿Ok? Su unidad mínima, ¿quién es? Tú sabes, es la sílaba. La sílaba. Nosotros silabeamos las palabras. Las silabeamos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, cuando yo digo escrito, esta palabra que tiene 3 sílabas, tiene una sílaba con mayor tonicidad. Esa se va a llamar sílaba tónica, es la que va a permitir que yo diga que esta palabra es grave. Ahora, tú sabes las reglas de las graves. Cuando se tilda una grave, cuando termina en consonante, como esta termina en vocal, decimos que tiene acento prosódico. Español, esta es la sílaba tónica. Esta palabra es aguda. Y las agudas solo llevan tilde cuando terminan en N, en S o en vocales. Entonces esta, que no termina en las letras mencionadas, tiene acento prosódico. Cuando digo secretariado, esta es una palabra grave con acento prosódico, porque termina en vocal. Instituto es una palabra igualmente grave, ¿ok? Y tiene acento prosódico. ¿De acuerdo? Importante lo que estamos diciendo. Ahora, cuando el acento es por su lado ortográfico o gráfico, que es lo mismo, va a presentar que tildes, pero hay 2 tipos de tilde acá que tú tienes que tener en claro. Una primera tilde que se llama general y una segunda tilde que se llama, ojo con los nombres, disolvente o robúrica. Venimos de hacer eso en secuencias vocálicas. Tilde disolvente o robúrica. Entonces recordemos bien, por acá, ¿qué era la tilde general? La tilde general, ok, respeta las reglas generales de tildación de ¿quiénes? De agudas. Entonces tú cuéntame, ¿cuándo se tildaba una aguda? Antes de ver el cuadro, ¿cuándo se tildaba una aguda? Háblame.
Las agudas cuando terminaban en N, cuando terminaban en S o cuando terminaban en vocal. Perfecto. ¿Ok? Las graves. Una chiquita ayer me preguntaba, Miss, ¿las agudas tenían otro nombre? Sí, también se les llama oxítonas. Oxítonas. Las graves, o también llamadas llanas, o también conocidas con el nombre de paroxítonas, ¿ok? Son las que predominan en español, son predominantes, o sea, casi todas las palabras del español son graves, predominantes. En española, ¿y cuándo se tildan? Se tildan cuando terminan en consonante, excepto terminación N o terminación S, ¿no es cierto? Y las esdrújulas, ¿ok? Llamadas también proparoxítonas. Acá tendría que borrar porque me falta poner una coma. Las esdrújulas o proparoxítonas siempre llevan tilde. Y sobresdrújulas, o también llamadas preproparoxítonas, te cuento que algunos autores estilan llamarlas solamente preparoxítonas, o sea, como pre es antes que pro, las llaman preparoxítonas, así que no se vayan a confundir, ¿eh? Es lo mismo. Que también se tildan siempre. ¿De acuerdo? Entonces pongamos algunos ejemplos de esta tilde. A ver, yo te digo, maní lleva tilde porque es aguda y termina en vocal. Te digo, compás lleva tilde general porque es aguda y termina en S, ¿cierto? Te digo, atún es aguda y termina en N. ¿De acuerdo? Pero hay excepciones. Pongo un asterisquito. ¿Ok? Hay excepciones. No, pero no vamos a confundirnos. Vamos a hablar de lo general y después hablamos de lo disolvente. ¿Sí? Sí, porque le he puesto el número 1. Ya, estas son agudas. Con tilde general. Ahora, yo te digo tórax. ¿Por qué lleva tilde tórax? Porque es grave, Miss, y termina en consonante. No me digas X, dime consonante, que no es ni N ni S. Yo te digo áspid. El áspid es una víbora venenosa. Áspid es grave y termina en consonante, que no es ni N ni S. Y acá sí hay una ligera excepción. Te la pongo de una vez. Yo te digo, por ejemplo, esta palabra, cómics. Cómics, ¿por qué lleva tilde general? Porque hay una regla que dice que si tu grave termina en grupo consonántico, esto es un grupo consonántico, o sea, dos consonantes, para tildarla debo eliminar la última consonante. No de la palabra, porque la palabra va a seguir siendo cómics, sino para tildar. Entonces, cuando yo tildo, no miro la última, miro la penúltima. Entonces, tú dices grave, que termina en consonante, que no es ni N ni S, entonces tilde. Pero yo te tengo que haber advertido esta regla, ¿no? Que es una excepción. Y luego está, pues, los casos de esdrújulas,
te digo círculo, ¿ok? No me digas que puede ser círculo o círculo, porque acá yo no he puesto eso, he puesto círculo. Y todas las esdrújulas se tildan. Estas son graves, vamos a ponerle graves, y esta es esdrújula, y ahora ponemos una sobresdrújula, y yo te digo, llévatelo. Y esta es sobresdrújula, llévatelo. Sílaba tónica en el último, penúltimo, antepenúltimo, tras antepenúltimo lugar. ¿De acuerdo? Esa es la tilde general. Y la otra, ¿cómo se llama? La otra tilde se llama, número 2, disolvente, dice. Y la acabamos de ver en el capítulo anterior. La tilde disolvente produce hiatos. ¿Hiatos qué? Acentuados. Y tú te tienes que acordar, no te puedes haber olvidado de una clase para otra, que siempre que la cerrada suene más que la abierta, sin interesar quién está primero, quién está después, si la cerrada suena más que la abierta, ¿qué se le hacía a la cerrada? ¿Qué se le hacía? Se le tildaba, Miss, se le tildaba. Claro que sí, se le tildaba. Se le tildaba. Cuando la cerrada suena más que la abierta, se le tildaba automáticamente. Y esa tilde se hacía llamar tilde disolvente o robúrica. Y automáticamente también producía hiato, una separación entre las vocales. ¿De acuerdo? De repente aquí tendríamos que poner un guión para que nadie se confunda, que es otra fórmula, ¿no? ¿De acuerdo? Esta separación se llama hiato acentuado. ¿De acuerdo? Como ocurre acá en búho. En búho tengo 2 sílabas y aquí hay un hiato acentuado. La palabra es grave, pero está siendo tildada por excepción. Y acá le falta la tilde a él, ¿no? Que así tenga mayúscula, lleva tilde. O sea, cuando hablamos de acento gráfico en español, hablamos de 2 posibilidades. La tilde general y por otro lado la tilde disolvente cuando hay hiato acentuado. ¿Se entiende eso bien, mi amor? ¿Se entiende eso bien? ¿Entendiste? Sí, no hay ninguna pregunta al respecto, ¿todo claro? Ok, qué bueno. Qué lindos, ¿ah? Estos chicos navideños. Y acá tienes el cuadro, ¿no? El cuadro, ¿no? Que repetimos aquí cuando hablamos de las reglas de acentuación general, ¿ok? Los monosílabos, por favor, te ruego, por favor, te ruego, te suplico. Los monosílabos, ¿ok? No tienen sílaba tónica. ¿Por qué, Miss? Porque la sílaba tónica, ¿ok? Y la sílaba átona, ¿ok? Solo son posibles, ¿ok? Vamos a poner acá. Tendrán sílaba tónica o sílaba átona las palabras polisílabas. Las palabras polisílabas, o sea, de 2 sílabas para arriba. Si tienen una sola, si yo te digo, por ejemplo, miel, tú no me puedes decir que miel es de la sílaba tónica porque solo tiene una. Esto es un monosílabo y los monosílabos no tienen sílaba tónica ni sílaba átona. Son palabras especiales que ya te dije alguna vez te lo dije, que hay 3.500 monosílabos en español. ¿Ok? Y según la Real Academia, según la RALE, no según yo, no se tildan, bebé. ¿Qué dice ahí? No se tildan. No llevan tilde. No se tildan. Ojo con eso. No se tildan. ¿Ok? No sé si tú alguna vez, fuera de estas,
¿Has tildado palabras como di? ¿Has tildado di alguna vez? Esta es una clásica, ¿no? Ti, vio. Vio. No lleva tilde. Vi tampoco. Ve. Oye, ve a tu casa. No lleva tilde. ¿Ok? ¿Estamos? Cuando dices das. Cuando dices fue. ¿Cuánta gente tilda fue? Esta es otra que tildan. Fue. Esas de acá. Fió. Pero es fió, es aguda. No, es monosílabo. Pero piensa. ¿La cerrada acaso suena más que la abierta? Acá no dice fío. Fío sí es una palabra de 2 sílabas. Fío. Pero fío no. Porque cuando suena la abierta no se separa. Cuando suena más la abierta no se separa de la cerrada. Entonces si van juntas es un monosílabo. Igual cuando dices fié. Cuando dices guión. ¿Cuántos de nosotros hemos tildado toda la vida guión pensando que era aguda y terminaba en N y no lo es? Ah, la palabra truán. También pensabas que era aguda y terminaba en N, por eso la tilde no se tilda. Ok, ¿qué más tenemos que recalcar acá? Por ejemplo, recalcar que las sobresdrújulas, por ejemplo estas de acá, se forman de un verbo más 2 pronombres personales enclíticos. Y tú dirás, ¿qué diablos es eso? Los pronombres enclíticos, te los voy a enseñar, son estos. Me, te, se, nos, os, lo, la, los, las, le y les. Ahí están, completos. ¿De acuerdo? Ejemplos de esto. Yo te digo, por ejemplo, consíguemelo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el verbo, gente? ¿Cuál es el verbo en consíguemelo? Consigue, ¿sí o no? Este es el verbo. Y es un verbo polisílabo. Tiene más de una sílaba. Esa es la condición, debe ser un verbo polisílabo. ¿Y qué más tiene? Tiene mis 2 pronombres. Me es un pronombre personal enclítico porque está después del verbo. Después del verbo. Y lo es otro pronombre personal enclítico. ¿Te das cuenta? Las sobresdrújulas solo se forman así, de un verbo más 2 pronombres enclíticos. Eso es lo que tengo que resaltar. ¿Qué más tendría que resaltar? Las excepciones que a veces los profesores no dicen, ¿no? Como en el caso de hace un rato con cómics, que lo pusimos acá en graves con tilde, te pongo otro, bíceps. Esta vino en admisión, por ejemplo. Es un extranjerismo que termina en grupo consonántico. Entonces, ¿a partir de qué tildo? Esta es la sílaba tónica. ¿Por qué lleva tilde mi si termina en S? Y según la regla, las que terminan en S no se tildan. Porque no se toma en cuenta la última. Se tilda a partir de la penúltima. Entonces ahí está justificada la tilde. Y en el caso de las agudas, mira tú dices bis, pero robots es aguda y termina en S. Aguanta el coche. Acuérdate, esto es un grupo consonántico. ¿Ok? Yo entiendo, es aguda, esta es la sílaba tónica, pero dice la regla que no hay que tildar a partir, no de la última, sino de la penúltima, o sea, a partir de la T en este caso, porque la última se elimina mentalmente. Entonces yo digo, robots, aguda, no termina en N, no termina en S, no termina en vocal. Entonces no se tilda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Y mira acá las sobresdrújulas, ¿no? Come, verbo, lleve, verbo,
Y cada uno de estos verbos tiene dos pronombres enclíticos aquí, ¿ves? Pronombre personal enclítico, pronombre personal. ¿Se entendió? Chévere. ¿Alguna pregunta? Lo de los cómics. Ya, te repito. Ya. Mira. Te repito, bebé. Hay varias preguntas acá. A ver, sino que tengo que cambiar. A ver. ¿Qué pasa con cómics? ¿Qué pasa con tríceps? Las dos terminan en grupo consonántico. ¿Qué es un grupo consonántico? Dos consonantes. Cuando tu palabra aguda o grave termine en dos consonantes, tú no vas a considerar la última consonante. La última consonante como si no estuviera. Como si no estuviera. Tú vas a tildar considerando la penúltima. ¿Me entiendes? La penúltima. Entonces, si estas palabras son graves, ¿cuál es la regla de las graves? Las graves se tildan cuando terminan en consonante diferente de N y S. Entonces, como esta no es S ni es N, porque la última la hemos eliminado mentalmente, por esa razón llevan tilde. Ahora sí entendiste, mi amor. ¿Entendiste lo de cómics y lo de tríceps? ¿Entendiste? A ver. Y la otra pregunta que me estaba haciendo por ahí alguien es, lo de la tilde disolvente, ¿puede repetir? Ya. Pero hay un cuadro que habla sobre tilde disolvente, mi amor, pero tiene que ver con la clase anterior. ¿Ah? Acá está, mira. ¿Qué es la tilde disolvente, papacito lindo? La tilde disolvente, acuérdate, de repente tu problema está en por qué no reconoces bien las vocales. Las vocales abiertas son la A, la E y la O. Y las vocales cerradas son la I y la U, para empezar. ¿Cuándo hay tilde disolvente? Cada vez que tú tengas una vocal abierta, al costadito una vocal cerrada, y al momento de pronunciar, tú notas que la que suena más es la vocal cerrada, ¿ya? Cada vez que notes que la vocal cerrada suena más, sin pensarlo dos veces, tú la vas a tildar, esa vocal cerrada. Y esa tilde se va a llamar tilde disolvente o robúrica. ¿Ya? ¿Qué significa disolver, mi amor? Separar. Esa tilde va a provocar que esas dos vocales aparezcan en sílabas diferentes. Eso es lo que va a provocar. Por ejemplo, yo te digo, caída. Yo te pido que pienses. Si yo no le pongo tilde, ahí no diría caída, diría caída, ¿cierto? Entonces yo separo ca y da. Tengo tres sílabas. Acá tengo una abierta y acá tengo una cerrada. ¿Cuál suena más? La cerrada. Entonces, cuando la cerrada suena más que la abierta, ¿qué debo hacer? Tildarla sí o sí, sin importarme nada, porque esto está tildada por excepción. Está tildada por excepción. ¿Cómo se llama esa excepción? Se llama hiato acentuado. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Hiato acentuado. Aquí, entre la A y la I, se ha producido un hiato acentuado. ¿De acuerdo? Puede ser al revés. Puede ser que primero esté la cerrada, que suena más que la abierta y por eso lleva tilde disolvente. Pero siempre que eso ocurra, que la cerrada suene más que la abierta, ¿ok? Se va a producir la tilde disolvente o robúrica y se va a producir esto que estamos llamando hiato. ¿Hiato qué? Hiato acentuado. Si yo te doy la palabra corta uñas, yo sé que uñas no lleva tilde, pero uñas cuando está solo.
Pero cuando yo lo junto a corta y lo pronuncio y digo corta uñas, ¿ok? La cerrada U está sonando más que la abierta A. Y entonces cada vez que la cerrada suene más que la abierta, se le tilda. Y no solo se le tilda, sino se le separa de esa abierta. Entonces yo digo corta uñas. Tengo 1, 2, 3, 4 sílabas. Y entre la sílaba 1, no, 2 y 3 se ha producido un hiato acentuado. Mira tú, si yo te digo, mira, la palabra caían, ¿por qué lleva tilde? ¿Por qué? Porque la cerrada suena más que la abierta del costado izquierdo y también suena más que la abierta del costado derecho, Miss. Entonces, según la regla, cuando se separa de la primera A, ahí hay un hiato acentuado. Cuando se separa de la segunda A, hay otro hiato acentuado. Entonces, la palabra caían tiene 2 hiatos acentuados. ¿Se entiende? ¿Sí? Ponemos otra palabra, te digo arcoíris, que se puede escribir junta o separada, como te dé la gana, tiene el mismo significado. Pero si yo decido escribirla así, todo corrida, pues es evidente que la I suena más que la O, porque no es arcoíris, es arcoíris. Entonces le tengo que poner una tilde y separarla de la abierta del costado. Y en ese mero instante ocurre un hiato acentuado. ¿Me entiendes? Entonces ahora separo normal lo demás y digo ar, co, y gris. Tengo 1, 2, 3, 4 y acá se produjo un hiato acentuado. ¿Se entendió? A ver, esa personita preciosa que no entendía, ¿lo entendió bien? No, pues mi amor, vamos en partes, vamos, ustedes se adelantan a lo que ya viene, ¿no? Ok, vamos por partes, no se adelanten, acá hay un hiato acentuado en dúo, en búho, en garúa, en sequía, en ríe, ya sabes que en oía hay 2, en frío y en caía también hay 2. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la tilde disolvente, verdad? ¿Sí? Ahora sí. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. No, 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 yo estoy para aclarar las dudas, bebé. Pregunten nomás, pero vamos en orden. Ahí está lo que me estás pidiendo. ¿Me entiendes? Estas dos palabras son diacríticos, así se llaman. Lo que quería decirte es que eso no es sílaba tónica. No me vas a decir que esta es la sílaba tónica, porque solo tiene una sílaba. Los monosílabos no tienen sílaba tónica. Estos en general se llaman diacríticos. Diacríticos. Solamente hay 11 casos de monosílabos diacríticos. Los demás son polisílabos. En tu colegio te estafaron y te dijeron que los monosílabos eran los únicos con tilde diacrítica. Te estafaron porque no es cierto. ¿Ok? Acá lo que tienes que aprenderte de memoria es cuando uno lleva tilde y cuando no. El T no se tilda cuando es un pronombre personal de segunda persona, ¿no? Cuando yo te digo, te quiero. Si te digo te quiero, ok, te no lleva tilde. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el te lleva tilde cuando es un sustantivo.
Si yo te digo, sírvete, ok, a los invitados, sírveles té, vamos a alucinar que somos turcos, porque los turcos toman té en cantidades industriales, Dios mío, sírvete. El tú, las gramáticas generativas, generales, hablan de un tú adjetivo. San Marcos habla de un tú determinante, así se llama, determinante, porque adjetivo solamente llama a los calificadores. Cualquier palabra que hable de un sustantivo que no lo califique se va a llamar determinante, y este es un determinante posesivo. ¿Ya? Mientras que el tú es un pronombre personal de segunda persona. ¿De acuerdo? Yo te digo a ti, es tu problema. ¿Viste? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tu problema, Betsy. Es tu problema. Tú me dices así, es tu problema. Entonces, cuando es tu algo, no se tilda. ¿Ok? Si yo te digo a ti, oye, dile a mi mamá, y yo te digo, dile tú, yo no voy a decirle nada, dile tú. Y ese tú se refiere a mi oyente, a la persona que me está escuchando, ¿ok? ¿Estamos? Ese tú se tilda. ¿Y cómo se llama esa tilde? Esa tilde se llama diacrítica, porque está diferenciando funciones, ¿ok? ¿De acuerdo? Ahora, él es un artículo, ok, pero San Marcos lo llama determinante artículo. Hablemos completo. Y yo te digo, el periódico lo criticó. El algo, ¿me entiendes? El algo, el periódico, oye, el avión no llega, ¿no? Y él será un pronombre personal de tercera, que se refiere al masculino. Y yo te digo, él es un idiota. Es un idiota. Y ahí tenemos que él es un pronombre personal. Se refiere a un varón. C, pronombre personal también. De tercera persona. Y yo te digo, se casó. O en plural, se casaron. Si fuera yo, no sería yo se casó, sino yo me casé. ¿Me entiendes? Cuando cambia la persona, por eso es importante saber a qué persona se refiere. Y acá se refiere, se casó, está en singular, y se casaron, está en plural. Pero ese se refiere a él, a ella, a ellos y a ellas. Y el se puede referir al verbo ser cuando yo te digo, sé hombre, sé hombre. O al verbo saber cuando te digo, ya lo sé. No me repitas nada, ya lo sé. ¿Ok? El más es conjunción, sí, cuando es equivalente a la palabra pero. Y se va a llamar conjunción adversativa. Hay que aprenderse el nombre completo. Conjunción adversativa, equivalente a pero. ¿Ok? Vamos a ponerlo más acá. Hablé. Mas no escuchó. Ajá. Y ahí tengo un más, ¿ves? Un más, que es igual a pero. ¿De acuerdo? Si yo te digo más,
puede ser dos cosas. En el colegio yo sé que te enseñaron adverbio, pero también puede ser un determinante cuantificador o puede ser un adverbio de cantidad. Y yo te digo, dale más pan. Por ejemplo, si yo te digo dale más pan, ahí más es determinante de pan, ¿me entiendes? Pan es un sustantivo y palabra que es un sustantivo solo puede modificarse con dos palabras, con un adjetivo o con un determinante. Y ese de acá, si está hablando de un sustantivo, es un determinante cuantificador. No es adverbio, ¿viste? Que te engañaron en el cole. ¿Cuándo es adverbio? Es adverbio cuando habla de un verbo. Yo te digo, por ejemplo, come más. Si te digo a ti, come más, come es verbo. Y más está hablando de come. Entonces este es un adverbio. ¿De acuerdo? El mi es un determinante posesivo. Y yo te digo, es mi problema. ¿Por qué te metes? Hay gente que es así, ¿no? Es mi problema, es mi vida. ¿De acuerdo? Y tengo ahí mi problema. ¿Sí? Y acá el sí es también afirmación, pero como afirmación puede ser un sustantivo, puede ser un adverbio de afirmación o puede ser un pronombre personal de tercera persona. Acá sí está difícil. Yo te digo, sí, lo quiere para sí. A ver, mira bien este ejemplo. Sí, lo quiere para sí. Sí, lo quiere ¿para quién? Para él. Sí, lo quiere para sí. Este sí significa él. ¿De acuerdo? Cuando sí no lleva tilde, cuando es una conjunción subordinante. Oye, si vas, avísame. Entonces ahí el sí no se tilda porque no está afirmando. Preposición. ¿Cuándo el de es preposición? Cuando une palabras. Yo te digo casa de playa. Y estoy uniendo dos palabras. ¿Estamos de acuerdo? Estoy uniendo dos palabras, entonces acá no se tilda. Y cuando se refiere al verbo dar, yo te digo de su opinión. ¿Te das cuenta? Y acá el de lleva tilde, porque se refiere al verbo dar. ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes que tener claro y preciso cuándo, ¿no? Funciona sin tilde y cuándo funciona con ella. Cómo se llama, cómo funciona, qué significa. ¿Me entiendes? ¿Se copia bien? ¿Se entendió? ¿Sí? A ver, contéstame para saber si estás conmigo o sigues en la Navidad virtual, Juan. Ahora, te dije que había en total 11 monosílabos con tilde diacrítica. Acá completamos la lista, mira. Este es el 9, este es el 10 y este es el 11. Lista completa. Hasta ahí los monosílabos, solamente de los 3.500, 11 llevan tilde a veces. Pero estos que se usan en preguntas o en exclamaciones se van a llamar diacríticos enfáticos. ¿Por qué? Porque se pronuncian con una entonación especial. ¿De acuerdo?
vamos a decir que tienen entonación especial. Entonación especial. Que yo te digo, por ejemplo, dime a ver, dilo. Y vas a ver que tiene énfasis. A ver, dilo. ¿Acaso es dime qué tienes? No, dime qué tienes no es. Dime, ¿qué tienes? ¿Qué? Ah, y no hay signos de interrogación, pero es un enfático. ¿Ok? Los signos de interrogación o de exclamación no garantizan que la palabra tenga tilde. ¿Eh? Ten cuidado. Porque hay algunos que dicen, ay, como es pregunta, ahí lleva tilde. Cuidado que no es así. ¿Eh? Mira, por ejemplo, mire esto. A ver, está feo ese signo. Yo te digo, que vaya contigo, ni lo sueñes. ¿Ves tú? Y este que no lleva tilde. ¿Acaso tú dices, que vaya contigo? No, que vaya contigo, ni lo sueñes. No lleva tilde, ¿ves? Y hay signos de interrogación, pero esos signos de interrogación no garantizan. Algunos chicos son medio loquitos y me dicen, ah, ya, fácil, con signos de interrogación. No siempre, ¿ya? Y estos de acá, ¿quiénes? Es un polisílabo. Así que ese profesor que te dijo que los diacríticos solo eran monosílabos, te engañó. ¿Quién es? ¿Existe o no existe un quién es sin tilde? Entonces es un diacrítico, pues. Hay un quién es con tilde y un quién es sin tilde. Hay un cuánto, cuánta, cuántos, cuántas con tilde y hay un cuánto, cuánta, cuántos, cuántas sin tilde. ¿Ok? Acá tenemos un caso de polisílabo, segundo caso de polisílabo también. ¿Qué más? ¿Cuánto? Ya está considerado, también está. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Que van a llevar tilde, ¿ok? Diacrítico enfática cuando la lleven. Pero acá se me ha olvidado de una palabra, que no es enfático, pero que es un diacrítico. La palabra aún. La palabra aún es polisílaba, por si acaso. Polisílaba. Ya se tilda cuando es un adverbio de tiempo, cuando es equivalente a la palabra todavía. Y el aún no se tilda, ¿de acuerdo? No se tilda cuando ¿qué? Cuando es una conjunción. ¿Qué tipo de conjunción? Para que sepas, una conjunción concesiva. Es equivalente a las palabras, ¿a qué palabras? Es equivalente a las palabras incluso, tienes que aprendértela de memoria, o de lo contrario, siquiera. Incluso o siquiera. Por ejemplo, cuando dices yo aún te amo. ¿De acuerdo? O cuando dices aún tú no entiendes lo que me pasa.
¿Cómo se traduce eso? ¿Qué es lo que quiere decir la persona aquí? ¿Que todavía tú no entiendes lo que le pasa? ¿O esto significa incluso tú? Nadie me entiende, incluso tú. Tú que eres mi pareja, se supone que tú debes ser el primero en entenderme, pero incluso tú no entiendes lo que me pasa. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, la diacrítica enfática solo son los casos de qué, cuál, quién, quiénes, cuánto, dónde, cómo y cuándo. Todos los elementos interrogativos o exclamativos. ¿Ya? Depende de si aceptan o no aceptan énfasis. Si aceptan énfasis, llevan tilde. Si no aceptan énfasis, no llevan. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Interrogativo sin tilde. No, es que si ya no lleva tilde, ya no es interrogativo. Claro, si no lleva tilde, ya no es interrogativo. Por ejemplo, si yo te digo, mira, te digo, te espero donde siempre. ¿Lleva tilde el dónde? No lleva. Exagera, grita. Te espero. ¿Dónde siempre? ¿Así es? ¿Dónde siempre? ¿Estoy preguntando acaso? ¿Estoy exclamando acaso? Entonces no se tilda. ¿Ok? ¿Me entiendes, amor? ¿Ahora sí entendiste, Juan Jesús? Así es. No porque sean preguntas llevan tilde siempre, ¿es verdad? Ok. A ver, veamos. Tildación especial no tiene que ver con palabras compuestas, ¿no? Palabras compuestas. Por ejemplo, yo tengo la palabra undécimo. Si tú tienes una palabra formada por otras dos o más, ¿ya? Si la primera no lleva tilde, esta es la primera, y la segunda lleva, la segunda conserva su tilde en la unión. Entonces decimos undécimo y es una palabra esdrújula. No hay problema, mantuvo su tilde. ¿Qué pasa si yo junto las palabras y las dos tienen tilde? Pues la primera perderá su tilde y solo se conserva la de la última. Entonces, 27º, solo se conserva esta tilde y se declara la palabra esdrújula. ¿De acuerdo? En el caso de dos palabras que ninguna lleva tilde y que le aparece una tilde misteriosamente, podría darse si es que se cumple un hiato. Tú tienes cor, ta, uñas. Y entre la A y la U se ha producido un hiato acentuado. ¿De acuerdo? Y eso ya lo hemos trabajado. ¿Qué pasa cuando tengo un guión? Cuando tengo un guión, a pesar de que todo es una sola palabra, ¿ok? Cada cual se acentuará como originalmente se acentúa. Es decir, si no tiene tilde, no se le pone. Y si tiene tilde, se le deja. Incluso si las dos tienen tilde, a las dos se les deja. Por ejemplo, en franco-alemán solo mantenemos la tilde de man. Y la palabra se declara aguda. Pero en el caso de histórico, geográfico, mantengo la tilde de las dos. No es que tenga dos sílabas tónicas, ¿ah? La sílaba tónica solo va a estar en el último elemento. Esa palabra es esdrújula. Y finalmente, las palabras que terminan en mente, que son llamadas dítonas,
Su tildación dependerá de la raíz. Si la raíz lleva tilde, la conserva en la fusión. ¿De acuerdo? Difícil lleva tilde, entonces difícilmente llevará tilde. Cortés lleva tilde, entonces cortésmente lleva tilde. ¿Por qué se llaman dítonas? Porque excepcionalmente, presentan dos sílabas tónicas. Dos sílabas tónicas. Estas palabras no son clasificables en agudas, ni en graves, ni en esdrújulas. Tengan cuidado porque a veces el internet dice otra cosa. Cortés, sílaba tónica número 1, y men, sílaba tónica número 2. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Ahora tenemos la tildación optativa. La tildación optativa registra dos acentos con el mismo significado. ¿Ya? O sea que depende de ti cómo lo quieras decir. Alveolo y alvéolo, amoníaco o amoníaco, cardíaco o cardíaco, zodiaco o zodíaco. No es que zodíaco significa una cosa y zodíaco otra, es lo mismo, es la misma chola con diferente vestido. Quiromancia y quiromancía, sánscrito y sánscrito, reuma y reuma, omoplato u homóplato, osmosis y osmosis, metamorfosis y metamorfosis, ilíada o ilíada, poliglota o políglota, afrodisíaco o afrodisíaco, ay, me equivoqué al subrayar la tilde, la sílaba tónica, afrodisíaco, paradisíaco o paradisíaco, policíaco o policíaco, maníaco o maníaco, elegíaco o elegíaco, policromo o polícromo, periodo o período. ¿Ya? Y hay otras opciones también. Por ejemplo, yo te digo aloe o aloe o aloe, es lo mismo. Es la sábila usada en cosmética. Tú dices, qué lindo tu bebé, o qué lindo tu bebé. Yo te digo, por ejemplo, a ver, me encanta el fútbol, o me encanta el fútbol. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Nosotros acá en Perú preferimos decir fútbol. ¿No es cierto? Igual cuando dices, oye, a ver, pon el video. Video. Y la pronunciación gringa, video, también lo dicen así. También tenemos voleibol y voleibol. Tenemos también básquetbol, básquetbol y básquetbol. Tenemos Amazonia, ¿sabías? Amazonia y Amazonía. Tenemos también a la gente que se le muere el cuerpo a la mitad. Decimos que le dio hemiplegia o le dio hemiplegia. Decimos que, creo que está afrodisíaco, sí está afrodisíaco. Te digo, a ver, chofer y chofer.
te digo cóctel y te digo cóctel. Entonces son palabras que aceptan doble acentuación con el mismo significado. ¿Chévere? ¿Se entendió? Sí, mi amor, memoria. No, no hay maneras, solo memorizar. Más palabras tengas en tu cabeza. No, lápiz o lápiz, no se dice, te pateo ahorita. No, 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 no inventes, Joel. No, no, no. Pueden decir cualquiera. Claro. Ya hemos dicho también que las palabras que terminan en mente se llaman dítonas. Dítonas o también llamadas ditónicas. Ya hemos dicho que excepcionalmente tienen doble sílaba tónica. ¿Ok? Una en la raíz y otra en la terminación mente. Ya, estas palabras no son clasificables. ¿De acuerdo? No son clasificables. Me refiero a que no son clasificables en agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. ¿De acuerdo? ¿Chéveres ahí? ¿Cuál es la regla? Si llevan tilde, la conservan. Si no llevan tilde, no se le pone nada. ¿De acuerdo? Esa es la regla, simplemente eso. ¿Chéveres ahí? Sánscrito es un idioma, bebé. Un idioma, una lengua muerta, ya no existe. De la época de Jesús. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ya. Y ya está. Terminamos con la teoría. Vamos con los ejercicios. Habla. A ver, completa. Sí. Dime si vendrás mañana. A ver. Sí, con tilde. Porque estoy afirmando. Sí vendrás mañana. No estoy afirmando. Esta es una conjunción. A ver, sigue. El libro se lo daré a él, Juan. ¿Cómo le escribo? El libro, porque te dije que siempre que digas el algo va sin tilde. Y a él, a Juan, a Pepe, a Enrique, ¿no? Claro. Acá, Alex, ¿te sirvo? Claro. ¿Te sirvo anís o té? Muy bien. Muy bien, chicos. Bien, Kevin. Dime la que sigue. A mí me enorgullece mi equipo. Aunque perdimos, ¿no? No importa. A mí, a mí. Y mi equipo. Mi equipo. Acá es posesivo, ¿no? Sigue. ¿Qué más? De, del verbo dar, claro. De más de su esfuerzo. Claro. La que sigue. Tu destino lo construyes tú. Muy bien. Muy bien, Karen. Tu destino, porque acá está de posesivo, lo construyes tú. Sigue. ¿Yo qué? Yo sé de saber, claro, que se fue. Este se es pronombre. Si fuera yo me fui. Si fueras tú te fuiste. Si fuéramos nosotros nos fuimos. Si es él se fue.
Ganó, ganó, ganó más. Acá está cuantificando, es un determinante cuantificador, claro que sí. Más, anotó pocos goles. Este más, acuérdate, es igual a pero. La que sigue, luego de votar por el sí, se analizó a sí mismo. Las dos llevan tilde, Miss, porque cada vez que tú dices el sí, está refiriéndose a la afirmación, y a sí mismo, este sí se refiere a él. Claro, muy bien. Y la última, aun cuando llega tarde, aún no presta atención. ¿Qué significa ahí ese aún? Significa incluso. Entonces, si significa incluso, no se tilda. Cuando significa incluso, no se tilda. Y cuando significa todavía, ahí se tilda. O sea, a pesar de que llega tarde, incluso significa a pesar de qué. O sea, conchudo, ¿no? A pesar de que llega tarde, aún no presta atención. O sea, que saluda a la gente y no atiende. ¿Ok? Ahora, tu pesadilla, el énfasis. A ver, dale, ¿cómo es? ¿Cuál es? A ver, cuéntame. ¿La primera o la segunda? Le preguntó dónde había estado. La primera, claro que sí. Dime, ¿cuánto pagó por eso? ¿Cuánto pagó? Claro, muy bien. Resuélvelo como te enseñé. ¿Acaso tiene énfasis el cómo? Resuélvelo como te enseñé. No, se tilda, muy bien. No sé por qué llegó tarde. ¿Por qué llegó tarde? Sí, Miss, está exagerando la pronunciación. Claro. ¿Viajó a dónde vive su hermana? ¿Así es? No, Miss, es viajó a donde vive su hermana, no tiene énfasis. Ok. ¿Y la que sigue? Cuando sea mayor, me daré cuenta. ¿Cuándo sea mayor? ¿Así es? No, Miss, sin tilde. ¿Y el partido qué jugó o el partido que jugó? ¿Cómo es? Claro, sin tilde, perfecto. Y no recordé cuántos me habían atacado. Fatmagul, Fatmagul. ¿Cuántos con tilde? Y dile, ¿quién ocupó la vacante? Cuéntale pues, ¿quién ocupó la vacante? Ajá, con tilde. Y mira, tiene signos de exclamación. Pero dime, ¿tú dices así? ¿Que te vaya bien en tu examen? ¿O toda la oración es enfática? Que te vaya bien en tu examen. Claro, ese que no se tira. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Ahí te dejo preguntitas para ti, ejercicios para que valides. ¿Ya? Y quiero las preguntas. A ver, ¿cuántas tildes faltan acá? A ver, cuenta. Como es la primera, la vamos a hacer juntos. Del examen de los hechos fluía tilde disolvente, porque la cerrada suena más que la abierta. Que quien cometió, porque es aguda y termina en vocal, acá tengo dos tildes. Te recomiendo que línea por línea vayas colocando. El crimen era un artífice, porque es esdrújula, eximio, que significa experto del delito, 23, porque es aguda y termina en S, días, porque hay hiato, tengo 1, 2, 3, 3. Esperándose, porque es esdrújula, inútilmente, porque es esdrújula, no, porque termina en mente y la raíz mantiene su tilde original. Policía, porque hay hiato. Ok, tengo 3 también acá, Miss. Ya, sigue.
víctima, porque es esdrújula, más porque está cuantificando a ahínco, y ahínco lleva tilde disolvente, porque la cerrada suena más que la abierta. Tengo 3 también, mis, ahí. Ya, sigue. Nada logró, porque es aguda y termina en vocal, saberse. Fue entonces que apareció aguda que termina en vocal. Ahí hay 2. Sigo. Melancólico, porque es esdrújula. Que había, porque hay disolvencia. País, porque es aguda y termina en S. Vía, porque hay disolvencia. Aérea, porque es esdrújula. Que no opinaba jamás, porque es aguda y termina en S. Tengo 1, 2, 3, 4, 6. 6 tildes. Sigo. Pareció, porque es aguda y termina en vocal. Caótico, porque es esdrújula. Esperó, porque es aguda y termina en vocal. Tengo 3 tildes. Sigo. Descortesía, porque hay disolvencia. Tú. Recién, porque es aguda y termina en N. Tengo ahí 3 tildes. ¿De acuerdo? Y luego dice, dirigiese con increíble familiaridad a las autoridades. Increíble porque hay disolvencia, hay hiato. A mí porque se refiere al que está hablando, tilde diacrítica, hay 2. Ve, si tú lees mal, vas a tener una tilde, porque es entre ellas a mí que elevo ahora este informe. Yo que elevo, no es que elevó, no encaja elevó. Ajá. Entonces suma. 2, 3, 5, más 3, 8, más 3, 11, más 2, 13, más 6, 19, más 3, 22, más 3, 25, más 2, 27. 27 tildes. ¿Te salió? Muy bien, la gente había marcado la D, perfecto. Muy bien. A ver, 2 y 3. Luego de aplicar adecuadamente las normas de acentuación escrita en los enunciados propuestos, determine cuál de ellos requiere de más acentos ortográficos. ¿Qué pasa con Joker y qué pasa con Oscar? A las palabras que son escritas en lengua extranjera se les llama extranjerismos crudos. Y estas palabras están escritas en lengua extranjera y los extranjerismos no se tildan. Salvo que ya hayan sido aceptados por la Real Academia de la Lengua Española. Con tilde ya se convirtieron al español. Aquella novela histórica incluía una larguísima fe de ratas. ¿Qué es esto de fe de ratas? Esto es un latinismo. Refiere, ¿sabes qué refiere? Refiere los errores, ¿ok? Vamos a ponerlo con letra más clara porque de repente no lo distingues bien. Ahora sí. Son las páginas que se colocan dentro de un libro para justificar errores que se puedan haber cometido durante la edición del mismo. Supongamos que ya editaste la mitad del libro, pero en una de las páginas editadas hay un error. Entonces tú colocas una hoja que se llama fe de ratas, donde están las correcciones que has cometido, ¿ya? Se pide disculpas al lector y se indica cuáles son los errores. Histórica está bien, esdrújula, incluía tilde, larguísima tilde. O sea, acá faltan 2 tildes porque histórica ya está con tilde. Acá, película porque es esdrújula, Guasón ya está traducida,
ahí sí, surgió. Cómics, que le hemos recontraexplicado, termina en grupo consonántico, ¿ves? Esta es una pregunta de la PREA. Y superhéroes de la última pre, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 tildes por poner y evidentemente esta es la clave. La aeronave supersónica, por ser esdrújula, batió por ser aguda, records por ser grave, recuerda, termina en grupo consonántico, eliminamos la última, y aviación por ser aguda y terminar en N. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 tildes. Y la clave es la C. 3. La tilde diacrítica se emplea para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma, pero que tienen significados diferentes. Esto afecta a algunos monosílabos y a los interrogativos. Según este principio, ¿qué enunciados presentan uso adecuado a la escritura? A ver. A ver. El. Es que mira, acá hay dos opciones. Acá están mezclando acentuación con puntuación. ¿Ah? Mira, mira. La oración, la otra alternativa es esta, mira. El que siempre te ayudó. Sabe qué puntaje tienes. ¿Te das cuenta? O sea, si yo no le pongo la coma acá, cambia el sentido. Entonces, en este sentido no lleva tilde. En este sentido de acá sí, porque me estoy refiriendo a Juan. Él, y luego especifico quién es él, que siempre te ayudó. Estoy haciendo un inciso ahí, una aclaración. Acá nos contó, le falta la tilde, que quien lo auxilió ese día fue Jesús. Le faltan tildes por todo lado, tildes generales y una tilde disolvente. Sí, no me equivoco. Acá estoy afirmando. Raúl solo piensa en sí mismo, pero hay otra opción de puntuación. Si yo digo, si no me equivoco, si no sabes leer, estás frito. Raúl solo piensa en sí mismo. Y si yo lo hubiese escrito así, no aparecerían tildes. Aquí, ¿ves que cambió? Y no habría punto y coma, sino coma. O sea, la puntuación está determinando el significado, ojo con eso. Para los que creen que una coma es insignificante, mira cómo cambia el sentido. A mí, se refiere a la persona que habla, me parece que a ti no lleva tilde nunca. Así que las que son correctas son la 1 y la 3. C de nuevo. ¿Estamos claros? Y nos vamos a la pregunta 4 y 5. Los pronombres tónicos interrogativos, qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, se escriben con tilde diacrítica para diferenciarlos de sus correspondientes homónimos. ¿Ok? Átonos, qué, quién, ¿no? Dice qué, quién, cómo, cuándo, cuánto. Considerando ello, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa donde se debe escribir con tilde los pronombres interrogativos contenidos. A ver, ¿cuál sería? ¿Lleva tilde el quién? ¿Fue el bombero Ruiz quien logró apagar el incendio? No. Ya se enteraron de cómo, ahí está, sí lleva, de cómo te fue en esa entrevista. Y entregó a Rosa, ¿cuánto dinero? No. Entregó a Rosa, ¿cuánto dinero? No se tilda. Y Jorge no dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahí sí lleva tilde. ¿Viste? Entonces la clave es 1 y 4. Z. Y según la ortografía de la lengua española, ¿ves lo que te dije? Los latinismos crudos o no adaptados
deben escribirse en letra cursiva. Pero acá no lo han puesto en letra cursiva porque lo que intentan es que tú me digas cuál es la que ya ha sido aceptada por la Real Academia. O bien entre comillas y sin tilde. En cambio, algunas de esas voces adaptadas al español se escriben en letra redonda y con tildes, considerando lo afirmado que enunciado exhibe adecuada escritura. ¿Cuál sería tu clave? Marjorie dice la B. ¿Qué dice el resto? Marjorie, ¿te refieres a esta pregunta en particular o a la anterior? Allá, en esta es la C, pues. Currículum. Claro que sí. Alma mater no se tilda. Ad honorem significa sin goces de haber, o sea, sin cobrar. Sin goces de haber. El examen post-mortem, autopsia, todo esto significa autopsia. O sea, el examen después de muerto, reveló indicios de envenenamiento. Claro. Y la clave es cucaracha. Ok. 6 y 7. En los siguientes enunciados apliquen las reglas de acentuación ortográfica y luego señale la alternativa en la que se ha utilizado mayor cantidad de tildes. A ver. Habrá. Habrá uno. Siempre habrá gente que te lastime. Así que lo que tienes que hacer es seguir confiando y solo ser más cuidadoso en quien confías por segunda vez. ¿Más cuidadoso en quien confías o más cuidadoso en quién confías? Claro, confías por segunda vez. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, vamos la que sigue. Adela se dedicó con ahínco, porque hay disolvencia, a la investigación de temas sobre geopolítica y temas relacionados con la ética y la política. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá, Álvaro, sé de saber que tú vendrás el 22, porque es aguda y termina en S de este mes. Sé, además, porque es aguda, acá se refiere a saber, que lo harás solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tildes. Sí, haré hincapié en algunas cuestiones conflictivas. Por ejemplo, quién tiene que hacer ese trabajo y por cuánto dinero lo hará. ¿Cuántas tildes? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 tildes. ¿Quién ganó? La C. ¿Ok? 7. Las palabras con hiato acentual siempre llevan tilde, pues no dependen de las reglas generales de acentuación. Son excepciones. ¿Ok? Son excepciones. Dime tú, ¿cuál es tu clave? ¿Cuáles tienen que aplicar hiato acentual? Y por eso llevan tilde. Oímos, sí. Campeón lleva tilde, pero no es hiato acentual. Rehén también lleva tilde y cuídalo también, pero ninguno es hiato acentual. Cafeína sí. 21 no. Vaivén no. Caótico no. Guíame sí. La cerrada, acuérdate, la cerrada con tilde y al costado debe haber una abierta. Eso es hiato acentual. Aúllan, ahí sí. Preinca, ahí sí. Sombrío, ahí sí. ¿Viste? La clave es cucaracha. Lingüística, no. Ataúd sí. Huían sí. Y ojo, no se dice boina, se dice boina. Qué linda tu boina. ¿De acuerdo? Chévere.
Ok, listo. ¿Qué tal la clase? Contéstame. ¿Les gustó? ¿Aprendieron? Bueno, bebitos, ahora es momento de rendir su práctica. Espero que se saquen el máximo. Vamos, con fe. Me cuentan, ¿ah? Ok.